Los antiguos romanos tenían verdadera pasión por los espectáculos. Su calendario anual estaba repleto de fiestas que celebraban con distintos ciclos de juegos llamados ludi. Los ludi romani, los ludi cerealia, los ludi florales. Unos se realizaban en honor a un dios, otros celebraban las conquistas de César o el advenimiento de un emperador. Con el paso del tiempo, su calendario fue cargándose de tal modo que por cada día normal del año tenían 1 o 2 días de fiesta con sus correspondientes ludi. Los juegos o ludi eran de 2 clases, escénicos y circenses. Los ludi escénicos se celebraban en el teatro, un edificio con forma de hemiciclo. Los romanos habían importado el teatro de Grecia, pero nunca tuvo aquí tanta aceptación como en aquel país. Ellos preferían claramente los ludi circenses, como las emocionantes carreras de cuadrigas que se desarrollaban en el circo. Con el tiempo, sobre la arena del circo empezaron a aparecer nuevos espectáculos. La expansión de Roma por el Mediterráneo trajo a la urbe los primeros animales salvajes. El público disfrutaba en el circo viéndolos pelearse entre sí o presenciando espectáculos de cacería llamados venaciones. Otra de las novedades fue la lucha de gladiadores, que iba a causar furor en el pueblo romano. Pero el circo no había sido concebido para estos nuevos espectáculos. Su forma alargada era ideal para realizar carreras, pero no para presenciar peleas, que quedaban lejos de muchos espectadores. Además, tanto las fieras como los gladiadores armados podían resultar peligrosos, y el circo no ofrecía protección suficiente. Para resolver estos problemas, los romanos terminaron inventando un nuevo tipo de edificio al que llamaron anfiteatro. Los anfiteatros ofrecían mayor seguridad para el público, que además podía presenciar con comodidad todo el espectáculo. En realidad, el nuevo edificio era la unión de 2 teatros por el lado de la escena, y de ahí precisamente deriva su nombre, pues anfiteatro significa teatro circular. Tenemos así los 3 escenarios romanos para espectáculos públicos: el teatro para representaciones escénicas, el circo para las carreras y el anfiteatro para las luchas. En el siglo I de nuestra era, Roma no tenía todavía un anfiteatro permanente. En esto iba retrasada respecto a ciudades más pequeñas. Pero la urbe era una ciudad caótica y superpoblada que apenas disponía de espacio dentro del casco urbano. Todos sus problemas se solucionaron de modo drástico en el verano del año 64, cuando Roma fue devastada por un incendio que se prolongó durante 7 días. El fuego consumió muchas de las anticuadas casas de madera y abrió grandes espacios en el centro de la ciudad. De las cenizas de este incendio surgió al cabo de unos años la Roma imperial, una ciudad bien urbanizada y llena de hermosos monumentos. Pero de momento, aquel año 64, la situación se hizo dramática para miles de familias. Se murmuraba que el incendio había sido provocado por el propio emperador Nerón para despejar esta zona de la ciudad y poder apropiársela. Y en efecto, después de culpar a los cristianos, desatando su primera gran persecución, comenzó a construir aquí la residencia más suntuosa jamás concebida hasta entonces por el ser humano, la famosa Domus Aurea. En el centro de este pequeño valle, donde hoy se alza el Coliseo, Nerón hizo construir un lago artificial, el Stagnum Neronis, rodeado de atrios y corredores cubiertos que unían los distintos núcleos de edificios, los cuales se extendían por las colinas circundantes, desde el Opio hasta el Palatino, con espléndidos jardines. Solo el vestíbulo era tan grande que dentro cabía una gigantesca estatua de bronce del propio emperador de 35 metros de altura, que superaba incluso al célebre coloso de Rodas. La Domus Aurea, símbolo de todos los excesos de Nerón, tuvo una vida efímera. No había terminado de construirse en el año 68, cuando el emperador fue obligado a quitarse la vida. Poco después subió al trono Tito Flavio Vespasiano, un hombre providencial que se entregó en cuerpo y alma a la reconstrucción del imperio, comenzando por la destrucción de la Domus Aurea. El lugar que ocupaba el lago artificial serviría para construir el mayor anfiteatro del mundo, conocido como Anfiteatro Flavio. El lugar designado por Vespasiano para emplazar el anfiteatro estaba escogido inteligentemente. Por una parte, era el centro de la ciudad.
Además, el lago artificial de Nerón era un buen lugar para excavar los enormes cimientos que necesitaría. Y sobre todo, borraría de este modo la memoria de su predecesor, sustituyendo su insultante mansión por uno de los edificios más anhelados por los romanos. Su construcción dio comienzo en el año 72 después de Cristo. Desconocemos el nombre de su arquitecto, pero su obra está considerada como una de las cimas de la arquitectura romana. El trabajo que este hombre tenía por delante era tan descomunal que fue necesario construir expresamente una carretera hasta las canteras de Tívoli para el traslado de la piedra. Teniendo en cuenta además la exquisita perfección con que se llevó a cabo la obra, resulta impresionante que fuera capaz de terminarla en solo 8 años. El famoso escritor Marcial, que fue testigo de su inauguración, comparaba este anfiteatro con las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia y otras maravillas de la antigüedad, y pensaba que todas ellas palidecían ante esta obra colosal. De todo el pueblo son ahora los paraísos que fueron de uno solo, decía el mismo Marcial en otro de sus célebres epigramas, recordando la destrucción de la Domus Aurea, y seguía: aquí, donde el coloso mira los astros de cerca, resplandecían los atrios odiados de un rey bestial, y su casa llenaba toda Roma. Aquí, donde hoy se erigen las moles del venerable anfiteatro, estaba el lago de Nerón. La colosal estatua del emperador no fue destruida, sino transformada. Despojada de las facciones de Nerón, quedó caracterizada como dios del sol. Durante varias décadas estuvo situada a media ladera, en el lugar que ahora ocupa el templo de Venus y Roma, donde vemos las ruinas de un gran ábside. Cuando ese templo comenzó a construirse, Adriano ordenó que trasladaran la colosal estatua junto al anfiteatro. Las fuentes antiguas hablan con admiración de aquella complicada operación que necesitó la fuerza de 24 elefantes. El emplazamiento exacto que ocupó a partir de entonces durante siglos está señalado hoy por un zócalo moderno sobre el que crece un bosquecillo de encinas a la izquierda de 3 cipreses. Este zócalo nos permite imaginar sus enormes dimensiones. Alzada sobre su alto pedestal, la estatua debía rivalizar en altura con el propio anfiteatro. El Coloso de Nerón es la mayor estatua de bronce jamás construida por el hombre, y parece que es gracias a ella por lo que el anfiteatro Flavio empezó a ser conocido con el nombre de Coliseo. Lo primero que llama hoy nuestra atención son los espolones de ladrillo construidos por Giuseppe Valadier en 1826 para consolidar estos 2 anillos externos y evitar que siguieran desmoronándose. A través de los siglos, este lado septentrional del edificio fue siempre preservado del expolio para que quedara testimonio de su antigua grandeza. El anillo externo tiene 50 metros de altura y está construido con sillares de travertino. Las amplias arcadas que lo componen hacen que el vano prevalezca sobre el muro ciego, dando a la imponente mole una extraordinaria sensación de ligereza. Todavía distinguimos bien la numeración de los arcos de entrada, grabada con números romanos sobre la piedra. Observará que las columnas que flanquean estos arcos del primer nivel tienen capiteles de orden dórico. Las del segundo nivel, en cambio, son de orden jónico y las del tercero corintio. Esta sucesión de órdenes distintos que van ganando refinamiento con la altura fue después imitada muchas veces en los palacios del Renacimiento. Para recrear el edificio en toda su magnificencia, debemos todavía imaginar las 160 estatuas que rellenaban los arcos del segundo y tercer nivel, dando a esta sobria fachada un aspecto impresionante. Los 80 arcos al nivel de la calle constituían las 80 entradas al edificio. Cada espectador recibía una tablilla de ingreso donde estaba señalado el número del arco por el que debía acceder al interior. De este modo, el llenado y desalojo del anfiteatro resultaban extraordinariamente ágiles. Había 76 entradas normales y 4 especiales, reservadas estas para el emperador, las autoridades, las vírgenes vestales y los mismos gladiadores. De las 4 entradas especiales solo se conserva hoy la del norte, en el centro del tramo bien conservado de la fachada.
Era precisamente la entrada del emperador y conducía hasta su palco particular en la grada. Para remarcar su importancia, estaba especialmente decorada con estucos y pinturas y tenía delante un pequeño pórtico, pero hoy apenas se distingue de las demás. Justamente por encima de las ventanas cuadradas del ático hay una hilera de ménsulas o pequeños resaltes y encima de cada ménsula un agujero en la cornisa. Verá que cada paño del ático tiene 3 ménsulas que, multiplicadas por 80 paños, uno por cada arco, hacían un total de 240 ménsulas. Sobre ellas apoyaban las vigas de madera que servían para sostener el velarium. El velarium era una de las dotaciones más espectaculares de los anfiteatros romanos. Se trataba de un gigantesco toldo que cubría toda la grada para proteger al público de los rayos del sol. Este toldo se extendía y retiraba en función del tiempo que hiciera, y de su funcionamiento se encargaba una dotación de marineros. Resulta asombrosa la facilidad con que estos hombres manejaban aquel gigantesco toldo, que debía pesar entre 50 y 60 toneladas. Probablemente estaba dividido en sectores o gajos, cada uno de los cuales se manipulaba con independencia del resto, pero la técnica exacta que empleaban sigue siendo un enigma para los estudiosos que han intentado reconstruirla. Las cuerdas que lo tensaban se sujetaban a un inmenso anillo de hierro suspendido sobre la arena del anfiteatro. Estas cuerdas, apoyadas sobre las 240 vigas de madera, se llevaban a tierra en el exterior del edificio. Para sujetarlas se necesitaban puntos de anclaje muy consistentes. Afortunadamente se han conservado 5 de esas piedras de anclaje o cipos. Estos cipos presentan una serie de orificios en varias de sus caras, donde hacía presa una tenaza de hierro enganchada a poleas y cabrestantes. Como puede ver, las 5 piezas están alineadas con precisión matemática, separadas entre sí a una distancia constante de 3,4 metros, lo que ha permitido deducir que había 160 en total, dibujando una elipse perfecta a 17 metros del edificio. Junto a ellos vemos la única muestra que queda del pavimento original, que formaba un anillo de travertino alrededor del anfiteatro. Este enlosado y los 5 cipos que se conservan permiten reconstruir el aspecto externo del Coliseo en los días de juegos como una gigantesca tienda de campaña. El público pasaba entre los cipos, las cuerdas y los sudorosos marineros que las accionaban, de modo que solo entrar al Coliseo era ya todo un espectáculo. El contrafuerte con forma de espolón triangular que sostiene el anillo exterior por este lado fue una de las primeras intervenciones de consolidación del monumento. Se realizó a comienzos del siglo XIX bajo el pontificado de Pío VII, coincidiendo con los turbulentos años de la invasión napoleónica. El Coliseo se encontraba entonces en tal estado de ruina que incluso se pensaba en la posibilidad de demolerlo. Si la primera parte de esta vuelta exterior al Coliseo nos ha permitido imaginarlo en su máximo esplendor, esta segunda es su complemento indispensable. El anfiteatro se ha despojado aquí del anillo exterior, como si quisiera desvelarnos los secretos de su extraordinaria construcción. Su arquitecto dominaba todas las técnicas constructivas y supo combinarlas con maestría para ejecutar una obra casi perfecta. Como podemos ver, los sillares de travertino forman el esqueleto del edificio. Al combinarse con otros materiales como el tufo y el ladrillo, el edificio se hace más ligero, aumentando su elasticidad y resistencia. Llaman la atención cientos de agujeros irregulares situados en la unión entre los sillares. Fueron practicados durante la Edad Media, cuando los romanos utilizaban el Coliseo como cantera de materiales para acceder a los pernos de cobre que unían un sillar a otro. Estos pernos no se veían desde fuera. Se incrustaban en el bloque superior y encajaban en un agujero del sillar inferior, en el cual se vertía abundante cantidad de plomo fundido. El plomo tenía la función de amortiguar las sacudidas de los posibles terremotos. Se trata del más sofisticado sistema de construcción antisísmica de la antigüedad. El plomo empleado asomaba ligeramente por la ranura entre los 2 bloques de piedra y delataba la presencia de los pernos, de forma que practicando uno de estos agujeros llegaban hasta él y lo extraían.
Por último, los cimientos del edificio son increíblemente sólidos. Imagine bajo tierra una gruesa capa de cemento compacto de 12 metros de profundidad, ocupando toda la superficie donde asientan las gradas, y comprenderá que el Coliseo tiene cimientos para muchos siglos. 8 años después de que dieran comienzo los trabajos, la capital tuvo por fin su anfiteatro. Toda la grandeza de Roma quedaba reflejada en este edificio de belleza y solidez sobrecogedoras. Si solo sus ruinas transmiten esta sensación, podemos imaginar lo que supuso verlo recién construido. Vespasiano, que había comenzado las obras, murió un año antes de que estuvieran terminadas, y le sucedió su hijo Tito. Nada más subir al trono, en el año 79, Pompeya quedó sepultada bajo la lava del Vesubio, y al año siguiente se desató en Roma un pavoroso incendio. El pueblo empezó a murmurar que el nuevo emperador traía mala suerte. Pero Tito guardaba la gran baza del Coliseo y hacía trabajar a marchas forzadas para terminarlo cuanto antes. Los juegos inaugurales serían los más fastuosos que jamás se recordaran y pondrían término a los rumores. Por fin aparecieron carteles por toda la ciudad. El emperador ofrecía al pueblo 100 días seguidos de espectáculos, con juegos gladiatorios, venaciones y batallas navales. Y efectivamente, los rumores cesaron. Son muy conocidos los versos de Juvenal que arremete contra el pueblo romano de la época imperial. Se ha convertido en un pueblo degenerado, dice, que ya solo desea, con una ansiedad codiciosa, 2 cosas: panem et circenses, pan y circo. El aspecto de este anfiteatro es muy distinto del que tuvo en sus días de gloria. Hoy parece solo el esqueleto de un organismo muerto. Sin embargo, esta elipse semiderruida posee una misteriosa capacidad de sugestión que despierta sentimientos contradictorios. Por un lado, nos fascina su extraordinaria belleza y la sensación de poderío que transmite. Por otro, nos desconcierta el recuerdo de la sangre derramada en la arena. Junto a la entrada se ha colocado una cruz para que no se olvide nunca que este fue un lugar de martirio y sufrimiento. Bajo el área que ocupaba la arena, vemos ahora los subterráneos. Solo una pequeña parte ha vuelto a cubrirse con tablas de madera, como antiguamente, para que podamos imaginar su aspecto. La arena estaba delimitada por un muro de más de 4 metros de altura, que protegía a los espectadores de los peligros del juego. Sobre este muro había una barandilla de mármol blanco, donde estaban grabados los nombres de los senadores que se sentaban en primera fila. En la cara interna de estos bloques, la que mira hacia la grada, todavía se distinguen algunos nombres de la última generación de senadores de finales del siglo V. Además del muro existía una segunda barrera de protección formada por una robusta red metálica para evitar posibles asaltos a la grada. La arena tenía 2 puertas de acceso situadas en los extremos del eje mayor, llamada Puerta Triunfalis, por donde entraban a escena los gladiadores. La otra se llamaba Puerta Libitinaria en honor de Venus Libitina, la diosa que cuidaba los sepulcros, y por ella se retiraban los cadáveres. 6 metros por debajo de la arena se encontraban los subterráneos que ahora vemos al descubierto. Como ve, sus dependencias se extendían más allá del perímetro de la arena, en 2 sectores que quedan debajo de las gradas. En este esquema puede ver también varios pasadizos subterráneos. Servían para traer bajo tierra los animales y hombres necesarios en los juegos. Otros 2 pasillos permitían al emperador y a las vírgenes vestales entrar y salir sin mezclarse con la multitud. Y una última galería conectaba el Coliseo con el Ludus Magnus, el cuartel donde se adiestraban los gladiadores en los días previos a los juegos. Además del Ludus Magnus, cuyas ruinas todavía son visibles junto a la Vía Labicana, el Coliseo tenía alrededor toda una red de edificios auxiliares. Un campamento donde se alojaban los marineros que manejaban el velarium. Varios cuarteles para gladiadores de distintas etnias. Un depósito para las armas. Un almacén para los elementos escénicos. El saniarium para el cuidado de los heridos. Y por último, el spoliarium, donde se desnudaban y apilaban los cadáveres.
Este entramado de edificios, como pequeños satélites en torno a un gran astro, nos da idea de la envergadura y complejidad organizativa de los juegos. Se ha calculado que la cavea tenía capacidad para unos 60.000 espectadores. La entrada a los juegos era libre y gratuita para los ciudadanos romanos, pero cada uno debía sentarse en el puesto que le correspondía, en función de su clase social, su profesión o su procedencia. La tablilla que poseía cada espectador no solo indicaba el sector de la grada que debía ocupar, sino también el recorrido preciso que debía realizar a través de rampas y galerías, de modo que las distintas clases sociales no se cruzaban siquiera en los pasillos. Se cumplían así minuciosamente las leyes dictadas por Augusto, que establecían la separación de clases en los espectáculos públicos para evitar incidentes. No ha llegado hasta nosotros ningún resto de aquel impresionante graderío. Todas sus piedras han sido expoliadas a lo largo de los siglos, y en algunas zonas solo quedan ya los arranques de las bóvedas rampantes en que apoyaban. En 1930 se reconstruyó una pequeña parte con 7 escalones. Corresponde al sector de primera línea, reservado a senadores, patricios y caballeros. Conforme se alejaban de la arena, como podemos adivinar, las gradas estaban destinadas a las categorías inferiores. En la parte alta del graderío podemos ver un muro de ladrillo con ventanas cuadradas, a partir del cual apenas quedan ya restos. Es el mismo que se ve desde fuera del edificio por la parte deteriorada. Por encima quedaba todavía un tramo de la cavea y una galería porticada, sostenida por 80 columnas de mármol. En esta galería había unas últimas gradas de madera, reservadas a los esclavos y a las mujeres. Efectivamente, Augusto había prohibido que las mujeres asistieran a los espectáculos gladiatorios, a no ser que los viesen desde las gradas más altas. Con esta disposición, quiso poner término a la promiscuidad de los escenarios públicos, que se prestaban a todo tipo de encuentros amorosos. Hagamos ahora un pequeño ejercicio de imaginación para aportar a este escenario el colorido de la muchedumbre. Con las primeras luces del día, el anfiteatro empezaba a llenarse de público. Acudían vestidos con la toga de los grandes días, como ordenaba un edicto de Augusto, y animados con la ilusión del inminente espectáculo. Cuando el emperador y su familia hacían su aparición, una corriente de emoción sacudía el graderío que, puesto en pie, lo recibía con un grito unánime agitando sus pañuelos. Este contacto con la multitud era de vital importancia para el emperador, que por su propio bien debía permanecer siempre atento a la opinión pública. En el anfiteatro y en el circo, mejor que en ningún otro lugar, podía pulsar directamente su estado de ánimo e incluso atender peticiones espontáneas, que a veces eran apoyadas y coreadas por el público. Pero si aún queremos que nuestro recuerdo tenga mayor viveza, debemos imaginar todavía los tapices de la tribuna imperial, las trompetas que anuncian el comienzo de los juegos, los senadores con sus togas blancas llenando la primera fila y el velarium agitándose sobre nuestras cabezas, mientras escuchamos el rugido de esta muchedumbre. Solo así entenderemos el orgullo que invadía a un ciudadano romano en la increíble grandeza de este escenario. Según cuenta Dion Casio, el Coliseo podía liberar simultáneamente 400 animales y lanzar a la arena cientos de osos, leones, panteras, avestruces, corriendo todos juntos en medio de cazadores. Un ingenioso sistema de planos inclinados, poleas y montacargas hacía posible subir a escena con rapidez todo lo necesario. Pero al margen de estos alardes técnicos, ¿cuántas escenas de pesadilla habrán contemplado estos sofocantes pasillos, iluminados por antorchas, donde también los hombres aguardaban su turno bajo las tablas de la arena? Aunque parezca increíble, el edificio contaba también con abundantes fuentes de agua corriente y un complejo sistema de letrinas. El interior del Coliseo estaba revestido de un lujo que ahora apenas podemos apreciar. En el suelo pisaremos todavía en algunas partes el suntuoso pavimento de mármol, pero se han perdido completamente los frescos, estucos y mosaicos que adornaban las paredes y bóvedas de los pasillos. Vamos a explicar ahora los distintos tipos de juegos que se podían presenciar en el anfiteatro, comenzando por las venaciones o espectáculos de cacería. Con las primeras conquistas de Roma por el norte de África, en tiempos de la República,
comenzaron a llegar a la urbe tigres, leones y otros animales exóticos de extraordinaria belleza que los generales victoriosos exhibían ante la muchedumbre como parte de su trofeo de guerra. Pronto comenzaron a organizarse auténticos espectáculos de cacerías y peleas de animales. Los romanos tenían especial predilección por las luchas desiguales, oso contra tigre, león contra elefante, que aumentaban la incertidumbre del resultado y añadían hermosura a la lucha. Para que las venaciones tuvieran la ambientación más adecuada, se montaban inverosímiles decorados con colinas, árboles y edificios que los encargados subían a la arena y ensamblaban con rapidez. Nada parecía imposible ni demasiado sofisticado. Todo el exotismo que contenía el imperio debía ser presentado ante el pueblo romano. Ajenos por completo a nuestra moderna preocupación ecológica, los romanos limpiaron de fieras peligrosas grandes zonas del imperio. Solo en los Juegos Inaugurales del Coliseo se mataron más de 5.000 animales salvajes, de modo que en el siglo IV ya no quedaban leones en Mesopotamia ni elefantes en África del Norte. El otro gran espectáculo, además de las venaciones, eran las luchas de gladiadores, llamadas munera. El primer combate de este tipo, del que se tiene noticia en Roma, se celebró en un contexto funerario, tras la muerte de un alto personaje del siglo III a.C. Movido por la piedad, el hijo del difunto quiso ofrecer a los dioses particulares de su padre el sacrificio de 2 vidas humanas, y para ello organizó un combate a muerte de 2 parejas de gladiadores. Estos combates empezaron a proliferar muy pronto. Enseguida perdieron su carácter de sacrificio humano y quedaron reducidos a mero espectáculo, pero conservaron como formalidad algunos signos externos que denotaban su siniestro origen. Por ejemplo, el público acudía al anfiteatro con la cabeza descubierta, como se asiste a los sacrificios. Por eso era todavía más importante el velarium para protegerlos del sol. Con el auge de estos combates surgieron las escuelas de gladiadores, organizadas por los llamados lanistas. Estos personajes sin escrúpulos andaban siempre rebuscando entre condenados a muerte y prisioneros de guerra para formar su familia gladiatoria, aunque también había quienes se enrolaban voluntariamente buscando fama y dinero. El lanista sometía a sus gladiadores a una durísima disciplina y les hacía prestar un terrible juramento. Él les había rescatado de la muerte y era su dueño absoluto, así que debían permitir que les pegara incluso hasta la muerte, si esa era su voluntad, sin emitir una sola queja. Existían distintos tipos de gladiadores, con armas y tácticas de lucha diferentes. Los samnitas, por ejemplo, eran hombres corpulentos, provistos de un pesado armamento, más idóneo para la defensa que para el ataque. El secutor, en cambio, llevaba un escudo ligero y un afilado puñal. Era rápido de movimientos y su agilidad para atacar y retirarse gustaba mucho al público. También era apreciada y vistosa la lucha del retiario, armado con una red emplomada y un tridente, las armas de los pescadores de atún. Como puede adivinar, estos tipos estaban tomados de las distintas etnias y ejércitos a los que habían ido sometiendo los romanos. Igual que ocurría con los animales, el duelo entre retiario y samnita tenía más emoción que la aburrida lucha de 2 retiarios, que de hecho nunca se enfrentaban entre sí. A veces en mitad de la pelea se soltaba por sorpresa alguna fiera, y los espectadores, ante este inesperado aliciente, aullaban de emoción. Todo estaba bien calculado para obtener el mayor efecto dramático y levantar al público de su asiento. Las condiciones de cada espectáculo se negociaban con el lanista. Debido a su elevado coste económico, no siempre se podía permitir que los gladiadores murieran en la arena. A menudo tenían que contentarse con luchas simuladas, llamadas lucio, en las que no se producían muertos. La lucha a muerte de todos los gladiadores era considerada un signo de especial generosidad financiera por parte del organizador. En este sentido, quizá el munera más espléndido jamás organizado haya sido el que ofreció Trajano en el año 107, que enfrentó a muerte a 10.000 gladiadores y duró 5 meses sin interrupción. Al igual que los deportistas de hoy en día, los mejores gladiadores llegaban a alcanzar enorme fama y ganar verdaderas fortunas. Los senadores los invitaban a sus fiestas para conocerlos personalmente, y no era raro encontrarlos en las alcobas de las más altas señoras. Pero nada les libraba de jugarse la vida en el siguiente combate.
Al cabo de 3 años, los que conseguían seguir vivos eran liberados de la obligación de la gladiatura. Recibían entonces la rudis. Al llegar ese momento, algunos estaban tan embrutecidos y acostumbrados a la arena que preferían seguir hasta morir en ella, o bien continuaban como monitores en las escuelas de los lanistas. Los gladiadores entran al anfiteatro montados en un carro que les trae desde el Ludus Magnus. Engalanados con lujosas clámides doradas, saltan a la arena desarmados. Orgullosos y desafiantes dan una vuelta completa saludando a la muchedumbre. En la mente de todos está el inminente y fatal destino de estos hombres. Al llegar al palco del emperador, con el brazo en alto le dirigen la conocida exclamación: Ave Imperator, morituri te salutan. Los que van a morir te saludan. Tras el desfile, la arena queda vacía, hasta que salen a escena los 2 primeros combatientes. Al principio de la lucha siempre se muestran prudentes, intentando medir las fuerzas del rival y encontrar sus puntos débiles. El público sigue estos primeros tanteos en silencio y hasta la grada llega el sonido metálico de las armas. Como siguen mostrando poco empeño en atacarse, los incitadores de la arena les espolean con gritos y todavía se ven obligados a golpearlos con correas de cuero. Ahora se lanzan ya abiertamente al ataque. El público se enardece y por la cavea corren las apuestas, otra de las grandes pasiones de los romanos. Uno de los combatientes empieza a ceder y los que han apostado contra él aúllan de alegría, coreando cada golpe que le asestan. «Ya lo tienes, acaba con él». El gladiador cae, pero levanta el brazo implorando la gracia. El vencedor puede disponer de su vida, pero por lo general consulta antes al emperador y este al pueblo. Cuando el vencido había luchado valerosamente, la grada agitaba sus pañuelos gritando: «Mite, suéltalo». Pero esta vez los gritos son: «Yúgula, yúgula, mátalo». Muerto el gladiador, entran los libidinarios para retirar el cadáver y llevarlo al spoliarium. Pero antes, para evitar posibles engaños, comprueban el fallecimiento aplicándole un hierro candente. El público espera ya la siguiente pareja, mientras el personal de servicio se aplica en la limpieza de la arena. A fin de romper la monotonía de tanta sangre, los Munera eran amenizados por venaciones, exhibiciones de fieras amaestradas y otros entretenimientos. Al mediodía, cuando el público solía ausentarse para comer, a veces tenían lugar brutales ejecuciones de condenados a muerte que eran arrojados a las fieras, llamado damnatio ad bestias, del cual estaban excluidos los ciudadanos romanos. Muchos cristianos debieron morir de este modo durante las persecuciones de los primeros siglos. El espectáculo era repugnante y se ofrecía en las horas menos concurridas como un relleno del programa, pero algunos disfrutaban también presenciándolo. Con la caída del sol terminaban los juegos. El público desalojaba el anfiteatro y regresaba a sus casas afónico por los gritos y con la mirada encendida después de un día entero de emociones. Los primeros emperadores cristianos intentaron suprimir lo que consideraban una práctica cruel y aberrante, pero estaba tan arraigada en el pueblo que fracasaron en sus primeros intentos. El mismo San Agustín nos ha dejado un testimonio valiosísimo de la fascinación que ejercía este espectáculo, capaz de cautivar incluso un alma cristiana. En su famosa obra de las Confesiones, cuenta la experiencia de su amigo Alipio a finales del siglo IV. Arrastrado al Coliseo por unos amigos en contra de su voluntad, intentó desesperadamente que el espectáculo no rozara su ánimo. Decía a sus amigos que podían empujar su cuerpo, pero no su alma. Así que, instalado en su localidad, cerró los ojos para mantenerse ausente. Pero no pudo cerrar sus oídos. Tremendamente alterado por el enorme griterío del público, cuenta San Agustín, fue vencido por la curiosidad. Entonces abrió los ojos y se sintió herido en su alma por un desgarrón mucho mayor que el que había recibido el gladiador en el cuerpo. Tan pronto como Alipio contempló aquella sangre, no pudo apartar ya sus ojos de ella. Bebió de aquella violencia y sintió el placer de la lucha. Ya no era aquel mismo hombre que acababa de llegar. Era uno del montón, uno más del populacho con que se había mezclado. Se entusiasmó, se desgañitó, y de allí se llevó consigo la locura que le hizo volver al anfiteatro y arrastrar consigo a otros. Los juegos gladiatorios fueron definitivamente abolidos en el año 438.
El Coliseo siguió utilizándose para las venaciones, pero ya entonces se notaba en el edificio el desgaste de los siglos. Varios terremotos, incendios y rayos habían debilitado su estructura. 50 años después, otro terremoto derribó muchas columnas del pórtico superior que cayeron sobre la cávea y los subterráneos, provocando graves destrozos. El último espectáculo del Coliseo fueron unas venaciones celebradas el año 523 en tiempos del bárbaro Teodorico. El edificio estaba entonces casi en ruinas. Hacía medio siglo que había caído el imperio y Roma era una ciudad secundaria que comenzaba a despoblarse. En el siglo VIII, San Beda el Venerable realizó un viaje a Roma y al ver la impresionante solidez del Coliseo, que ya no se utilizaba, formuló su famosa profecía. Mientras permanezca el Coliseo, Roma permanecerá. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, caerá también el mundo. Efectivamente, el Coliseo se degradaba a la vez que Roma. En sus ruinas se encontraron cobijo vagabundos y animales. Durante la Edad Media se utilizó como cementerio y como depósito de materiales en ruinas. También sirvió de fortaleza a una de las familias más poderosas de la ciudad. Pero el Coliseo fue utilizado sobre todo como una inagotable cantera de materiales. El hombre medieval se limitaba a sobrevivir entre las ruinas de la inmensa ciudad imperial y no veía en ellas otra cosa que materiales reaprovechables. Esa mentalidad cambió con el Renacimiento, que consideraba al mundo clásico como la fuente de toda belleza y armonía. Paradójicamente fue durante los siglos renacentistas cuando el expolio del Coliseo se acentuó de modo alarmante en beneficio de las grandes construcciones que se estaban llevando a cabo. El traslado de la sede papal desde San Juan de Letrán al Vaticano en el siglo XV había arrastrado la ciudad hacia el oeste y toda esta parte había quedado abandonada. Durante muchos siglos, las ruinas del Coliseo permanecieron en una zona descampada, lejos de la ciudad renacentista y barroca. No es extraño, por tanto, que muchos lo siguieran considerando todavía como la gran cantera a las afueras de la ciudad. Los saqueos sistemáticos se detuvieron en el siglo XVIII, cuando los papas erigieron en su interior una capilla y las estaciones del Vía Crucis en recuerdo de los mártires. La estructura del Coliseo estaba entonces tan deteriorada que, como dijimos, se llegó a pensar en derribarlo definitivamente. Con el inicio del siglo XIX se acometieron las primeras tareas de consolidación que ya explicamos al hablar del exterior. Comenzaron también las excavaciones que sacaron a la luz los subterráneos. En ellos aparecieron gran cantidad de ruinas romanas pertenecientes a todas las épocas, que habían ido almacenándose aquí durante la Edad Media. Hoy el Coliseo es uno de los monumentos más sobrecogedores de la antigüedad y uno de los iconos de la ciudad. Recordando la profecía de San Beda, se dice que es el símbolo de la eternidad de Roma.